Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 41. Para ello vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre amante, misericordioso y bondadoso, muy agradecidos estamos contigo, Señor, por toda la bondad manifestada, por tus cuidados y por tu dirección. Pedimos en este momento, Señor, que nos bendigas al abrir tu palabra y estudiar el libro del profeta Jeremías. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento y que por medio de tu Espíritu podamos tener la claridad suficiente para tomar las lecciones de hoy y aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 41 de Jeremías narra la historia del nuevo gobernador que es muerto trágicamente por los fanáticos nacionalistas. Lo que Gedalías pensaba que era una exageración ocurrió e Ismael actuó en su contra. Además, asesinó a unos fieles israelitas que de Siquem y de Silo y emprendió la huida hacia Amón. Los pocos que quedaron huyeron a Egipto. Vamos entonces a estudiar este interesante capítulo que es una narración bíblica. La primera sección son los versículos 1 al 3 y narra el asesinato de Gedalías. Leamos. Aconteció en el mes séptimo que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real y de los oficiales del rey, fue con 10 hombres a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron juntos en Mizpa. Entonces se levantó Ismael, hijo de Netanías, con los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y así dieron muerte a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto a cargo de la tierra. Asimismo Ismael mató a todos los judíos que estaban en Mizpa con Gedalías. Ismael también mató a los hombres de guerra caldeos que se encontraban allí. Como se ha entendido, este pasaje es la continuación del capítulo anterior. Así que cuando habla del mes séptimo, quiere decir que los hechos acontecidos que se narran aquí ocurrieron 3 meses después de la caída de Jerusalén. Gedalías era gobernador de la provincia de Judá por orden de Nabucodonosor. Ya que Gedalías seguía las indicaciones que había escuchado del profeta, su propósito era obedecer al rey de Babilonia. Pero este no cayó bien entre los nacionalistas fanáticos, entre ellos Ismael, un hijo de la realeza. Gedalías había sido advertido que Ismael estaba preparando un complot para asesinarlo, pero no le dio importancia a tal rumor. Por el contrario, lo invitó a un banquete e Ismael vino con 10 de sus hombres y de manera traicionera, después de cenar con Gedalías y recibir sus atenciones, lo asesinó, como a otros hombres y a soldados babilónicos. Esto, por supuesto, era un acto de rebelión abierta contra Babilonia. Continuemos estudiando la narración de los hechos de Ismael en los versículos 4 al 10. Allí dice que exterminó a unos peregrinos de Siquem y de Silo. Leamos, versículos 4 y 5. Y aconteció que un día después que se había dado muerte a Gedalías, cuando todavía nadie lo sabía, unos hombres llegaron de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres con sus barbas rapadas, sus ropas rasgadas y sus cuerpos arañados, y traían consigo ofrendas vegetales e incienso para llevarlos a la casa del Señor. Esta narración muestra el alma criminal de Ismael. No quería que se reanudase la vida normal de la nación colaborando con los babilonios. Quería sembrar el caos y el descontento, apoyarlos para que aceptaran pacíficamente la situación con Babilonia,
pues era algo que él no estaba de acuerdo y por eso extermina a la gente sin culpabilidad alguna. Estos peregrinos venían a Jerusalén en son de duelo ante las terribles noticias de la destrucción del templo. Venían a traer ofrendas y a orar e interceder por el pueblo rebelde. Algunos considerarían que por el tiempo de la narración, que venían a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos no sabían nada de las intrigas políticas que estaban sucediendo. Solo eran 80 hombres que venían a adorar a Dios. Sigamos con los versículos 6 y 7. Entonces desde Mizpa, Ismael hijo de Netanías le salió al encuentro, llorando mientras iba. Y cuando los encontró les dijo: vengan a Gedalías, hijo de Ahicam. Y sucedió que cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que estaban con él los degollaron y los echaron en la cisterna. Terrible la manera en que este Ismael actúa sin compasión. Ismael viene a ellos como llorando, fingiendo que comparte el dolor de ellos, y entonces los lleva a Mizpa con mentiras, y cuando llegan, los matan. No hay manera de saber cuál fue el verdadero propósito de esa atrocidad. Puede ser que Ismael se sintiera incómodo ante los lamentos de estos hombres fieles, o no quería que le rindieran homenaje a Gedalías como gobernador, o quizás también era su deseo de saquearlos, quitarles a esos peregrinos las cosas que llevaban como presentes al templo. Sigamos con los versículos 8 y 9. Pero entre aquellos había 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos escondidos en el campo tesoros de trigo, cebada, aceite y miel. Así que desistió y no los mató como a sus compañeros. La cisterna en que Ismael echó todos los cuerpos de los hombres que mató era la cisterna grande que había hecho el rey Asa por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Unos que venían con los peregrinos se dieron cuenta que ellos estaban ávidos de despojar a los peregrinos y le dijeron a Ismael y sus hombres que si les perdonaban la vida, les mostraría dónde habían más tesoros, antes que estos pasaran a manos de los caldeos. Así ocurrió. Sin embargo, la matanza que hizo Ismael fue terrible, tanto que llenó una fosa completamente de cadáveres. Era un hombre desalmado que pretendía tener celo por Israel. Amigos y hermanos, qué terribles son los celos sin sabiduría, sin entendimiento. Celos sin el verdadero conocimiento y sin la verdadera intención son muy, pero muy peligrosos. Sigamos con el versículo 10. Después Ismael llevó cautivo a todo el remanente del pueblo que estaba en Mizpa, desde las hijas del rey hasta todo el pueblo que había quedado en Mizpa, y que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había encargado a Gedalías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netanías, lo llevó cautivos y se fue a pasarse a los hijos de Amón. Entre el grupo de prisioneros que estaban las hijas del rey. Las hijas del rey Sedequías, que fueron dejadas en Mizpa bajo el cuidado de Gedalías. Viendo que no podía quedar en Mizpa porque su accionar iba a provocar la ira del rey de Babilonia, tomó varios rehenes y huyó a la tierra de los hijos de Amón. Y llegamos entonces a la última sección de este capítulo, de esta narración, que son los versículos 11 al 18, y nos habla de la venganza que vino sobre Ismael por parte de Johanán. Leamos los versículos 11 al 15. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de los soldados que estaban con él oyeron de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías, y tomaron a todos los hombres y fueron para combatir contra Ismael, hijo de Netanías, y lo encontraron junto al gran estanque que hay en Gabaón. Aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de los soldados que estaban con él, se alegraron. Entonces todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa volvió y se pasó a Johanán, hijo de Carea,
Pero Ismael, hijo de Netanías, con 8 hombres, se escapó de Johanán y se pasó a los hijos de Amón. La situación era muy complicada para aquellos que habían quedado en Judá. Cuando supieron de la muerte de Gedalías a traición, después de que éste les brindó hospitalidad a Ismael y sus hombres, esto indignó a los soldados que estaban con Johanán. Además, que estaban en una situación compleja porque este acto fue un abierto desafío contra Babilonia, ya que habían asesinado al gobernador que el rey Nabucodonosor había nombrado sobre Judá. Ellos debían perseguir al hombre y a menos que consiguieran entregar a los soldados de Babilonia la cabeza de este hombre, estarían en graves problemas. Lo cierto es que esta campaña contra Ismael había comenzado. La gente se alegró e incluso llegaron a pasarse al lado de él con el deseo de que consumara esa venganza. Los que fueron tomados cautivos por Ismael sintieron esperanza. Sin embargo, Ismael, con 8 de los hombres que le sobrevivió, huyeron a Transjordania y se pasaron a los hijos de Amón. Escaparon de todo lo que Johanán tenía preparado para él. No quedando otra solución, entonces los que habían quedado se disponen a huir por temor a los babilonios con la intención de refugiarse en Egipto. Leamos los versículos 16 al 18. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de los soldados que estaban con él, tomaron de Mizpa a todo el remanente del pueblo que había recuperado de Ismael, hijo de Netanías, y después que éste había dado muerte a Gedalías, hijo de Ahicam, tomaron a los valientes, hombres de guerra, a las mujeres, a los niños y a los funcionarios de Johanán, que había hecho volver de Gabaón. Entonces fueron y se quedaron en Jerut Kimham, que está cerca de Belén, con el fin de ir y entrar en Egipto por causa de los caldeos. Ellos les tenían miedo porque Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto a cargo del país. Johanán ahora encabezaba la peregrinación de los hijos de Judá hacia Egipto y llegaron a un lugar llamado Jerut Kimham, que significa lugar de hospitalidad, o sea, una posada para viajeros. Este era un lugar de uno de los descendientes que mostró compasión por David, quien huía de Absalón y a quien Salomón trató con cortesía. Quizás le dio estas tierras como regalo y entonces uno de sus descendientes todavía permanecía este lugar como un lugar de hospitalidad. La incertidumbre de los pocos judíos será tremenda. Sin gobernador, no sabían qué hacer. Tenían a Ismael que se les había escapado con probabilidad de volver a atacarlos. Y por otra parte, temían a los babilonios por la muerte de Gedalías. Así termina este capítulo. Una reseña triste de una nación que había perdido el rumbo y que estaba pasando por situaciones hostiles inimaginables. Apreciado amigo y hermano, no debemos dejarnos llevar por nuestros celos mal infundados. No debemos dejarnos llevar por nuestros deseos de venganza. No debemos dejar de llevarnos por nuestras pasiones, porque todas ellas conducen a la muerte. Nuestro único refugio seguro es el Señor. Confiemos en su dirección. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te proteja. Amén.